acabar la sesión. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta esta idea de que el montaje es ese ensamble, de hecho la palabra que lo define mucho es la palabra yuxtaposición, ¿no? Que se habla mucho en la edición de video de la palabra yuxtaposición, que es justamente poner en el mismo nivel las cosas. Tenemos el concepto de sobreponer o poner encima, ¿no? Una cosa, que es obviamente muy claro que tú pones algo y lo pones encima, pero hay una diferencia, vean mis manos, hay una diferencia de niveles, ¿no? Está algo aquí abajo y pongo algo arriba, se nota que hay un contraste, que hay una diferencia entre los objetos. Yuxtaponer es poner las cosas en el mismo nivel, fusionándolas. Y es lo que pretendemos hacer aquí. Yo puedo poner imágenes, puedo poner letras, texto, puedo poner distinto tipo de elementos dentro de mi edición y de mi construcción narrativa, pero la idea es que se integren cada elemento que yo voy colocando a la misma idea que yo tengo. Para esto ha existido un proceso de evolución del lenguaje cinematográfico muy bueno, técnicas de edición y de montaje que se han ido desarrollando a lo largo de la historia del cine, del video, y que nosotros debemos de entender. Pero la idea es esa, que el trabajo del editor sea lo más integrado posible, que esté bien su construcción y que la persona que lo vea no se dé cuenta que hay edición, sino que lo vea fluido, ¿no? Ustedes van al cine y ven una buena película y la historia se va contando con la vista, ¿no? O sea, vamos viendo y no estamos viendo que hay errores, hay momentos que se brinca de un lado a otro sin ningún sentido. La idea es que tengamos esta noción particular. ¿Hasta aquí hay algún comentario que quieran hacer? No, ¿Alguna profe, todo claro. observación? No, profesor. ¿No? Bueno, cabe mencionar también que obviamente en el proceso de edición de video, en el proceso de postproducción, se trabaja no solamente con video, vamos a trabajar con audio, vamos a trabajar con imágenes, vamos a trabajar con texto, títulos. Habrá momentos donde se tenga que añadir algún tipo de animación, ya sea un súper, ya sea algo básico, ¿no? Pero vamos a tener que trabajar estos elementos, ¿vale? Vamos a continuar con esto, la construcción de la narrativa. Históricamente, bueno, el cine empezó, al igual que con la fotografía, como un juguete, ¿no? Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, pues al principio se pensaba que iba a ser, de hecho lo ofertaban como un objeto de circo, ¿no? El cine, o sea, como vengan a ver las imágenes que se mueven y era como un jueguito. No se entendía muy bien como medio, no se entendía muy bien como una expresión artística el cine. Y realmente las primeras películas pues se basaban en capturar momentos pues aleatorios, random o chuscos, para que la gente pues se riera un poco y después se iban y ya se olvidaban, ¿no? De ahí que las primeras películas pues eran el jardinero, ¿no? Que se moja con una manguera y se empieza a empapar y eso era como el gran éxito en ese momento del cine, o la llegada del ferrocarril, que hay una anécdota muy, muy graciosa, ¿no? De cómo llega el ferrocarril, la gente pensaba que era un ferrocarril de verdad, o la salida de la fábrica donde se ve por primera vez un perro en una grabación. Entonces, realmente el cine no tenía como una construcción narrativa, una construcción de generar una historia ni de generar una esencia artística. Y es hasta cuando empiezan los cineastas a jugar con la idea de cortar y pegar, cuando se empiezan a dar cuenta, de hecho fue Porter, un norteamericano, que dice, bueno, si yo tengo un punto A y conecto con punto B y los fusiono al momento de hacer este ensamble, la vista va a entender de que están pasando en el mismo momento, ¿no? Aunque no fueron grabados en el mismo momento, al pasar de un cuadro a otro, la mente humana entenderá de que es una secuencia. Y a partir de esa idea de empezar a juntar las cintas de video y empezar a interactuar con esta lógica, se empezó a construir ideas más complejas o historias más complejas y se empezó a desarrollar cierta narrativa, ¿no? Empezaron a haber historias de terror, empezaron a haber historias de amor, empezaron a haber historias de acción en esa época
con este elemento básico. De hecho, si ustedes de niños alguna vez tuvieron la inquietud de jugar a hacer películas de video, ya sea con su celular o con la videocasetera, sin poder editar como tal en un programa de edición, lo que hacían era grabar el video, cortaban y de repente volvían a grabar y continuaban, ¿no?, su video en el fragmento que le habían dejado para poder así tener esta historia, ¿no? Bueno, ya con el proceso de poder cortar y pegar y de poder integrar distintos fotogramas dentro del video, pues existe la construcción ya narrativa. Y aquí tenemos dos tipos de construcciones narrativas que juegan con el corte de la cinta, que juegan mucho con el corte del video, pero en dos estilos distintos. Tenemos el corte invisible, ¿no?, digamos patentado o auspiciado por Griffith en Estados Unidos, el cual justamente se basa en que tratemos de disimular el corte a partir de la posición de la toma, a partir de la posición del personaje. Evidenciar el corte es un error en esta posición, ¿no? Aquí tenemos que disimularlo con mucha continuidad dentro de la acción. Les voy a poner un pequeño video sobre Griffith y sobre esta técnica de corte invisible y después les comento lo de corte acelerado. Permítanme tantito. Hasta aquí nada, ¿verdad? No hay ninguna duda. Excelente. Profe, igual, ay, perdón, Lumière también hacía eso de los cortes, ¿no, profe? Me acuerdo que vi la película de La Luna, creo que se llamaba, y como que igual hacía esa parte como de pegar Bueno, para que las escenas fueran más... sí, Lumière, los hermanos Lumière son los quienes inventaron el cinematógrafo. El viaje de la luna es Méliès. Ajá. Él es otro boleto. Él, de hecho, podríamos decir, Ah, sí, es cierto. es Georges Méliès. No, Lumière son los hermanos los que inventaron Sí, el cinematógrafo. Realmente, las películas de los hermanos Lumière fueron muy, bueno, son los pioneros, ujú, ¿no? Pero fueron poco narrativas. Georges Méliès sí, sí, ya es cierto. es un grande, ¿no? Georges Méliès, digamos que es el padre de los efectos especiales porque es Ajá, el que empezó a meterle color a las películas, el que empezó a entender de que en una toma me voy, corto y me desaparezco, ¿no? O sea, ya jugar sí, con ese tipo de jueguitos ya. Sí, 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 él me confunde. definitivamente es un gran editor, pero Ujú, va a venir un poquitito adelante, ¿no? adelante. Y Lumière fueron los del ferrocarril, ¿no? Ajá, sí, Ok. los hermanos Lumière son el ferrocarril o la manguera, el jardinero. Ujú, Fíjense, la película más famosa es la del jardinero, que es un sí, jardinero que está con una manguera, se le tapa, voltea a ver la manguera y se le chorrea toda la cara. Y eso era como que la maravilla en el cine en ese momento, ¿no? Era justamente poder verlo en vivo, una acción de estas, ¿vale? gracias, profe. Voy a compartirles entonces el video. Ahí, ahí está. D.W. Griffith was the first great filmmaker to understand the psychological importance of editing. Working a decade after Porter, he did more than anyone else to advance the storytelling tools Porter had developed. Griffith invented and popularized techniques that established the basic grammar of film. His melodramas were the first to draw audiences into the emotional world of his characters. He certainly was the first man to use the close-up in a big way. This was revolutionary. It was so revolutionary that the producers, when they saw this, were aghast. They thought, you can't put this picture out like this. You can't cut to this big, ugly shot of somebody. First of all, we're paying for this actor, this actress. We want to see their whole body. We don't want to just see their face. Second of all, the audiences won't know what to respond to. They're going to be all confused. Well, the proof is in the pudding, and the reality is that the audiences were not confused at all. Griffith brought it together in one magnificent film, Earth Nation, and we saw the accumulation of sort of 10 years of editing knowledge put into a movie. And all of a sudden, you had not only had close-ups, but you had flashbacks, parallel action,
And you had all sorts of things that he used to make the audience, his attention focused on a certain part of the frame. Peter Griffith established the tenets of classical film editing. And classical film editing relied on the concept of the invisible cut, in which action would always be continuous and fluid and moving. The goal was to mask the cut so the audience wouldn't notice and could forget that they were watching a movie. Let's take another look. Notice how the gesture matches from one shot to the next? Griffith's seamless editing is still practiced today and was the dominant editing style in Hollywood movies for decades. At last. Look again. The cut is so smooth that it's barely noticeable. It's all for telling the story. And all you want to do is get the person emotionally invested in the story. So it becomes this invisible craft. We call it the invisible art. And indeed, it is. I mean, the more invisible we are, the better we're doing our job. Bien. Justamente hablaba un poquito de esto, ¿no? De lo del corte invisible, de cómo él utilizó esta técnica que hoy en día pues es muy, muy conocida, muy utilizada, muy lógica, ¿no? De entender la continuidad de la acción, ¿no? Si corto y mi mano está arriba, ¿no? En la siguiente toma debo de pedirle al actor, acuérdate que terminamos con la mano arriba, pues tú súbela, para empezar a grabar ahí y que al momento de corte pues se ve arriba. No de que estás así, corte, y ya estoy con la mano arriba, con la mano abajo, porque ahí hay una ruptura en continuidad. Entonces, él entendió bien esto. Continuidad en la escena, continuidad en la posición, continuidad en la ubicación de los personajes, para que cuando retomemos el montaje, la secuencia se entienda y se integre y se vea como una sola idea, ¿no? Entonces, Griffith estableció estas primeras reglas básicas, pero fue el pionero. Entonces él construyó, películas de esa época muy importantes, El nacimiento de una nación, que entre otras cosas era bastante racista y pero bueno, eran épocas muy, muy, muy distintas. Es una película casi elitista, ¿no? Era muy, pues, unas ideas distintas a las que se tiene hoy en día, pero cinematográficamente estableció una gran pauta, ¿no? De lo que es el desarrollo narrativo y bueno, de alguna forma empezaron a construirse estos conceptos. Algo que me llama la atención en esta parte es cuando uno de los entrevistados habla de cómo se percibía antes el cine, ¿no? Esta separación que se tenía como muy teatral de las cosas. ¿Cómo vas a tomar a alguien en close-up, ¿no? Si estás pagando a un autor, quieres ver su cuerpo completo, quieres ver su desarrollo. Y esto se entendía así. De hecho, el cine era en su comienzo era muy poco entendido como un medio distinto al teatro. Ajá. Porque realmente las escenas, de hecho, el mismo Georges Méliès con las películas de Viaje a la Luna, ahorita que lo comentaron, si ven sus películas eran demasiado teatrales, eran escenarios teatrales, se hacían en una locación y nada más iban cambiando los sets y no se trabajaba como en un aspecto más de la vida real, sino era llevar al teatro en una imagen fotográfica, ¿no? Entonces, cuando se empezó a entender de que el montaje ayudaba a que estos momentos se podían interactuar, se empezó a dar vida, digamos, a un sentido más narrativo, ¿no? Y entonces sí, el close-up tiene su mensaje simbólico, el tener tomas abiertas tiene su mensaje también simbólico, el trabajar con tomas de detalle, de objetos y demás, empezó a adquirir cierto sentido también. Entonces, este desarrollo empezó a dominarse en estos medios, ¿vale? Entonces, sobre Griffith, ¿hay algún comentario? ¿No? Bien. Otra cosa que hay que entender, y digo, aprovechando que estamos hablando del teatro y de la fotografía, el cine es justamente la interacción entre teatro y fotografía, no es como la fusión de esos dos medios. Sin embargo, tengan en cuenta que no puede haber cine sin fotografía. Sí puede haber cine sin teatro, o sea, sí hay cine que puede no tener una estructura narrativa, hay cine dadaísta, cine, no sé, psicodélico o experimental que no requieren justamente de una actuación como tal, ¿no? Hay sinfonías visuales, etcétera. Hay muchísimos estilos cinematográficos que no requieren teatralidad, pero no puede haber cine sin fotografía.
El cine la fotografía es la esencia del cine. Habrá quien me diga, ¿qué pasa con el cine animado, ¿no? Que pues, como tal no es una fotografía, son ilustraciones o son gráficos. Bueno, justamente esos gráficos son frames, o sea, estamos hablando del cuadro por segundo, y son imágenes que representan una idea y que representan una historia. Entonces se entiende como fotografía. Es picture, ¿no? Que finalmente picture en inglés es imagen o también fotografía en ese concepto, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta esa parte, ¿no? No hay cine sin la fotografía. Entonces, es muy, muy importante la fotografía dentro del cine. Tenemos la otra parte, ¿no? Ya hablamos de este corte invisible que se empieza a establecer en Estados Unidos con el nacimiento de una nación, con Intolerancia, que también fue otra de las películas célebres de Griffith. Y después llegan los rusos, que vienen... el cine ya empezaba a entenderse también como un producto fuerte en dar mensajes, ¿no? Ya se empezaba a entender el cine y se empezaba a entender el medio como un recurso que se podía aprovechar para hacer propaganda, para hacer mensaje, para dar muchísimo tipo de contenido pues político, social, simbólico y demás. Y en la Unión Soviética se esforzaron mucho en invertir en el cine para dar mensaje al pueblo. Ya saben que estamos hablando a principios del siglo XX, donde la Unión Soviética también estaba en el desarrollo con Lenin y Stalin social, ¿no? De darle sentido a lo que era el socialismo, y se trabajaba con propaganda a través del cine, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de cómo se trabajó grandes películas, muy buenas películas en el sentido narrativo, en el sentido histórico, pero que tenían una intención propagandística. Y esto hasta la fecha sigue pasando. También no es algo que ya dejó de pasar. También hay que ser muy críticos que en la actualidad hay películas que son propagandas más que contenido artístico, ¿no? Pero llegan, por ejemplo, perdón, se adelantó, un gran editor que es Sergei Eisenstein, que es uno de los grandes padres del cine internacional, digamos, de la historia del cine. Y él, al contrario de Griffith, que era como la postura que se oponía, él decía, a ver, hay que entender que el cine no es la realidad. Vamos a separar una cosa de la otra. Y lo que vamos a hacer es crear historias a través de dinámicas, a través de poder estimular a la gente con el corte, con la velocidad, con la acción, y poder así, aún con esto, que la gente pueda entender perfectamente la historia, ¿no? Entonces se empezaban a construir estas ideas de cómo con el corte rápido también se podía trabajar y no se rompía digamos, la secuencia o la narrativa. Y entonces llega justamente esta parte de Sergei Eisenstein, ¿no? Entonces les voy a poner ahora el fragmento que corresponde a él para que vean algunos ejemplos y una de las escenas más conocidas del cine, la escalera de Odessa del acorazado Potemkin, que es una escena, ahorita la vamos a revisar, muy valiosa en el sentido histórico de la edición, ¿vale? Entonces, permítanme tantito. Ahí va. One of Kuleshov's contemporaries, Sergei Eisenstein, combined these experiments with Marxist ideology to create films of revolutionary fervor. He saw editing like history, as a clash of images and ideas. The meaning of the film was not in the shots themselves, but in their collision. When two elements are in conflict, he argued, their collision sparks a new meaning of higher order. Where Griffith tried to hide his cuts, Eisenstein reveled in them. He wanted the audience to feel the frame, to know that this is a movie, not life. Eisenstein is the first real director. He killed himself in his staging, and he killed himself with his camera work and everything, but it was all at the service of the scissors. Every little single solitary bit. I got a movie projector
when I was like 11. And one of the first movies I got was Battleship Potemkin. I just ran that Odessa step sequence over and over again. I couldn't believe what I was seeing. One of the things that makes it incredible is the editing, the incredible juxtaposition of images. What the Russians did was a response to what Griffith had done. Classical editing and now Eisensteinian montage. And you can take that further. The American cinema has absorbed all of that stuff from the Russians. And now it's in our film. The fact is that many of these techniques have been appropriated into what we do every day as editors, right here in Hollywood, California, making action pictures. Because we are also trying to get a response from the audience. We are also trying to get them to rise out of their seats, rise out of their complacency, but not necessarily for revolutionary purposes, but just to really have a great time in the movies. Bien. Dice que no se hacen por revolucionarios, intenciones revolucionarias, sino por disfrutar las películas. Sin embargo, aquí sí voy a hacer un paréntesis, el cine en la actualidad, el cine norteamericano, pues tiene muchísimas películas propagandísticas, ¿no? El cine siempre ha servido como medio también de construcción cultural, y lo saben, la televisión, el cine, finalmente dan estas ideas y estas posturas, ¿no? Que se pretendan hacer, ¿no? Lo que esté, digamos, con una intención política, lo vamos a ver reflejado en el cine, porque el cine es un medio muy atractivo visualmente, entonces genera una empatía muy grande, y pues es fácil dar mensajes a través de estos medios. Eso ya se verán, ya lo saben, pero se verán en materias posteriores, como es la producción audiovisual, cómo se maneja la imagen para manipular también a la gente, ¿no? Y ese es un tema que también tiene que ver con semiótica y demás. Pero bueno, finalmente esta construcción de la narrativa y del montaje surge justamente con un choque de ideas políticas, ¿no? Por un lado los norteamericanos que querían hacer algo, y por otro lado los rusos que querían hacer lo contrario, ¿no? No solamente eran las batallas políticas, sino también las batallas mediáticas y la batalla en el arte. Y este editor, Sergei Eisenstein, es, digamos, una referencia obligada al momento de hablar de la edición, porque sí, sin duda alguna, es la piedra angular que posteriormente ya se trabajaría para la edición futura, que es justamente entender de que tenemos un espacio libre para poder editar, y que el cerebro humano, a pesar de que empiece a haber cortes aleatorios, lo va a entender fluido, porque lo que no se debe de perder es la secuencia, la continuidad. Más allá de lo que se estableció con Griffith, que también tiene su lógica y que todavía se sigue aplicando en ciertos momentos, el hecho de tener cortes aleatorios, siempre y cuando respetes ejes de acción, que ya también se va a ver posteriormente que es el eje de acción, siempre y cuando respetes continuidades también, se va a entender. El cerebro humano no aísla. Si ves una persona bajando de la escalera, cortas a la cara a un soldado, el cerebro va a entender de que el soldado es el que está arriba apuntando, ¿no? Y esto de repente lo empezamos a ver. La escena de las escaleras de Odessa, la verdad es que no se las voy a poner aquí ahorita, la voy a poner en plataforma para que la revisen con calma. Revisen esa escena, es una escena de verdad muy importante para entender la edición y para entender también la historia del cine, justamente porque aunque ahorita la veamos pues a lo mejor con risa, porque son actuaciones de esa época, porque obviamente vamos a darnos cuenta de ciertas pifias técnicas que puede haber por obvias razones de la época, es un momento cumbre dentro del cine y de lo que sería posteriormente, ¿no? Entonces, revísenla, va a estar en la plataforma, se llama Escalera Odessa, la película se llama Acorazado Potemkin, para que vean esa escena justamente el valor que tiene. También de estas cortes que les estoy poniendo, de Sergei Eisenstein y Griffith, son parte de un documental que se llama The Cutting Edge. Ese documental también está completo en la plataforma. De verdad, ahorita les estoy poniendo fragmentitos nada más, pero vean por favor completo ese documental. Es muy ameno, muy ligero, porque se habla de cine, no se habla de otra cosa más que de la edición de videos. Si les gusta el cine, si les gusta esta práctica, revísenlo.
porque me parece que es muy ilustrativo, ya que pone ejemplos dentro de las películas, pone la esencia de lo que es la edición y también esta construcción histórica. Entonces, por favor, véanlo, ¿ok? Vean ese documental completo, está dentro de la plataforma, no hay que comprarlo, no hay que hacerlo porque está en YouTube, ¿ok? Entonces, eso sí, ahí les encargo que lo revisen. Bien, entonces continuamos con esta presentación, que ya hablamos de estos tipos de narrativa que había. Sobre Méliès, que también es importante mencionar aquí Georges Méliès, de hecho sí tengo un video de Georges Méliès, justamente también hay que entender que él utilizó el corte de otra forma. Él lo utilizó para crear magia. Georges Méliès era un mago. Ajá. Era un mago que hacía espectáculos y utilizó el cine como un truco de magia. Así como usaban sus cartas, él utilizaba el cine como truco de magia. Y él tenía otro tipo de corte, que era el corte secuencial. O sea, nosotros tengo aquí un celular, ¿no? Corto, y de repente aparezco así sin el celular, y el hecho de que hubiera ese corte parecía que lo había desaparecido, ¿no? Incluso ponía humo, como que se hubiera desaparecido el corte. Georges Méliès fue muy importante en ese sentido, porque fue de los pioneros en hacer cine a color, un color que no era propio de la época, o sea, no existía todavía el reproductor a color, sino él pintaba los fotogramas con colores, lo cual era muy pesado, pero era un innovador en ese sentido, Georges Méliès, y también es muy importante entenderlo como parte de la historia, de la narrativa y de la construcción histórica del cine. Hay una película que se llama Hugo, de hace ya como unos 10 años, la cual les recomiendo mucho, que es de un niño como un autómata, un robot, más o menos, y hablan un poco de Georges Méliès, y está bien interesante también para que se puedan dar ahí un chapuzón con ese tipo de películas. Se llama Hugo, y también se los recomiendo mucho para quien les gusta esta parte de Georges Méliès, que también es muy, muy importante en la historia del cine y de la construcción narrativa. Ya lo veremos posteriormente también a profundidad a Méliès. Bien, entonces continuamos con otra cosa que empezó a construirse con la narrativa y el montaje, es el famoso efecto Kuleshov, ¿no? El efecto Kuleshov es un efecto también del ruso Lev Kuleshov, ¿no? Les digo, los rusos estaban muy interesados en utilizar el cine como medio y construcción cognitiva y semántica, ¿no? Y semiótica, perdón, y empezaron a trabajar justamente con ideas de cómo se podían construir distintos elementos con el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov, digamos, la esencia del efecto Kuleshov es que no importa tanto la actuación, sino cómo se colocan las piezas, cómo se ensamblan las piezas en el tren de secuencias, ¿no? Entonces él hablaba, su teoría, y de hecho lo comprobó, y es algo que en la actualidad está muy vigente, es justamente que, por ejemplo, si teníamos el cuadro de un plato de una sopa calientita, veíamos el cuadro de una persona y de repente veíamos otra vez el cuadro de la sopa, la persona a la que estábamos viendo demostraba hambre, ¿no? Entendíamos o nosotros mismos relacionábamos lo que la persona estaba viendo, que era el plato de comida, e identificábamos que tenía hambre, ¿no? Cuando veía, por ejemplo, el ataúd de una niña, veíamos a la persona y de repente otra vez veíamos el ataúd de la niña, ya no tenía hambre, tenía tristeza, ¿no? A pesar de que era el mismo cuadro de la persona. Y lo mismo, veíamos a una mujer, ¿no? Muy atractiva, veíamos a la persona, regresábamos a la mujer, ahora lo que sentía era lujuria. Como una misma actuación, como un mismo cuadro, tenía referencias a partir de lo que se colocaba, ¿no? Como contexto. Entonces, esto es el efecto Kuleshov y hasta la fecha sigue funcionando. Nosotros vamos a relacionar lo simbólico, lo significativo, a través de los elementos contextuales que refuercen la imagen. Yo me puedo grabar viendo algo y esa otra cosa me lo pueden cambiar y puede dar un sentido distinto, ¿vale? Sobre esto hay un cineasta también muy importante, que es Alfred Hitchcock, y yo creo que también ya lo han escuchado hablar de él, que habla justamente de los estilos de montaje que hay, habla del efecto Kuleshov y habla de otras técnicas que él utilizó en la película de Psicosis, y también se los pongo para que lo
lo tengamos como referencia y tener mayores elementos para que entendamos bien esta parte, ¿vale? Entonces va este video. We call it cutting. It isn't exactly that. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Montage means the assembly of pieces of film, which moved in rapid succession before the eye, create an idea. Of course, the most elementary form is the juxtaposition of imagery in various sizes. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But to me, it goes much deeper. And as I say, the picture Psycho contains quite an amount of cinematic approach to this, to its basic content. In the first place, we had in it the murder of a woman in a shower, of a nude woman. Now, as you know, you could not take the camera and just show a nude woman being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand, parts of the torso, shadow on the curtain, everything you see was the shower itself. I think in that scene there were 78 pieces of film in about 45 seconds. Now that's one kind. The second murder in Psycho was treated quite differently. It showed a detective coming up the stairs, the audience already aware that a monster was around. So they were apprehensive for him, but they didn't know when it was going to happen. So I have this man mounting the stairs in what we would call a medium shot, a waist shot. He gets to the top of the stairs. Then I take the camera and put it very, very high, way, way high, above the ceiling, as though we're looking down on the whole thing. And a little figure runs out with a raised knife. And the hand goes up with the knife into the air and starts to bring it down. Now remember, these are two tiny figures.
Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. Now, this is size of image put together to create shock. In other words, if it were music, it would be tremolos on the violin, and suddenly a brass instrument, which is the big close-up. And from that he fell and went back. So there's an illustration of using the size of the image to create shock, or whatever you will. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show you what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Or you for it, as it were. Bien. Entonces ahí también nos está explicando justamente esta parte, ¿no? Cómo quitar la parte de en medio cambia todo el sentido de la película, ¿no? Pone un niño viendo a un bebé, sonríe, el señor es bueno. El hombre observa, mujer con bikini, sonríe, entonces es un rabo verde, ¿no? O sea, bueno, ponen ahí más o menos el ejemplo. O sea, simplemente se cambió el elemento del medio y eso es lo que le da todo el sentido a lo que vemos. Y justamente el cine, la construcción narrativa se basa en eso. Un cuadro, el cuadro dentro de la edición de video es el elemento mínimo, el elemento básico, es el átomo de la edición, pero es tan importante cada cuadro, es como en la música, ¿no? De hecho, la música, una nota es la diferencia entre una muy buena canción y una canción pésima, ¿no? O sea, si se te pasa una nota, pues se arruinó la canción. Lo mismo el cuadro es un elemento tan indispensable, cada cuadro es tan indispensable dentro de la edición que si no lo manejas adecuadamente, pues se te arruina el trabajo. Entonces, justamente en esta práctica de edición de video trabajamos justamente desde el cuadro 1 hasta secuencias de miles de cuadros por segundo. Tenemos que tener la capacidad de entender que cuándo se tiene que hacer un corte exactamente en ese cuadro y cuándo tenemos que hacer un corte por ritmo, cuándo tenemos que hacer un corte por tiempo, etcétera, ¿no? En la película de Tiburón, de Steven Spielberg, él mencionaba que la editora era una mujer, la que editó Tiburón, no recuerdo el nombre, pero era una mujer, le decía a él que se tenía que cortar justamente en un punto de la película, porque si dejaban 2 cuadros más, como él lo sugería, el tiburón se veía falso, ¿sí? O sea, cuando lo dejabas demasiado tiempo al tiburón en cuadro, como que ya la percepción lo hacía ver muy falso, como un muñecote, ¿no? Como una botarga. Pero justamente cuando lo cortabas 2 cuadros antes, daba miedo. Es justamente tener la selección. Él decía, pero yo quiero poner más mi tiburón, tanto me costó tomar estas tomas, que lo que yo quiero es explotar mi tiburón, ¿no? Que se vea. Dice, sí, pero si lo dejas demasiado tiempo, el tiburón se ve falso, se ve absurdo. Entonces, como dicen la ley del diseño, menos es más en ese sentido. Decidió recortarlo, tantitos cuadros, y con esa decisión el tiburón se veía real y aterrorizante, y no burdo y gracioso, que era lo que no se quería. Entonces son de los ejemplos que se da de que un cuadro puede ser la diferencia entre un gran trabajo o una porquería, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso porque vamos a estar trabajando con los fotogramas. Por último, nada más voy a ponerles un pequeño ejercicio
de cómo podemos percibir también cuando hay un mal o un buen montaje. Esto sobre todo en sus trabajos, digamos, amateurs o trabajos caseros. De hecho, el video que les voy a poner es un trabajo hecho en la escuela. Y de que podamos entender también de que el cuadro pues resulta indispensable para poder revisar el buen o el mal montaje, ¿no? Entonces, permítanme tantito, voy a ponerles... Ya estamos acabando, déjame tantito. Bien, ahí está. Vamos a ver primero el incorrecto. Por favor, vamos a ver esto y fíjense bien en los detalles, ¿vale? Bien. ¿Qué se percataron de ahí? ¿Alguien se dio cuenta de algo que estuviera mal en este montaje? Algo Cuando muy... agarra la mochila, ¿no? Como que la escena en la que la va agarrando y en la que la agarra ya se ve como muy obvio el corte. Ok, muy bien. Muy bien. Exactamente, es justamente en la parte de la mochila. ¿Por qué se ve tan obvio? Vamos a repetirlo así como lento. Vean, por ejemplo, ella está ahí viendo. Agarra su mochila. Ah, perdón, no lo están viendo. Déjenme compartir. Vamos a regresarla. Ahí ella, hasta aquí va bien, ¿no? Digo, está una toma y está viendo así, está aburrida. Toma la mochila y vean aquí. Ella sube la mochila. Aquí ya está arriba la mochila. Corte A, la mochila está abajo y la vuelve a subir. O sea, repitió el proceso de subir la mochila. Ahí está. La sube y la vuelve a subir, ¿no? Ahí hay un error de montaje. Porque lo que tendría que pasar es que se sincronicen justamente estos movimientos. Posteriormente, abre la mochila, como que saca algo, ahí lo saca, corte A, todavía lo está sacando, ¿no? O sea, como que aquí ya lo sacó y acá lo está sacando. Entonces, lo correcto sería lo de acá. Ella toma la mochila y justo cuando la toma, la sube, ¿vale? Saca algo, tiene la mano adentro y en la toma que viene, ahora sí, ya lo va sacando. Es un ejercicio muy, muy básico, muy sencillo, pero también para que entiendan que cuando ustedes editen, hagan el ejercicio de ver cuadro por cuadro, porque muchas veces estos pequeños errores, ya sea por pereza o porque dicen, ay, no se ve, no se nota tanto, y no cortamos exactamente en el cuadro que corresponde. Cuando hagamos trabajos de edición de cualquier tipo, me voy a fijar mucho que corten justamente en esta parte, ¿no? Para la próxima sesión ya vamos a estar revisando un poquito lo que es Premiere y vamos a estar viendo, muy básico, vamos a tratar de ir lento para que todos empecemos de la misma forma, entender cómo se hacen los cuadros, cómo se hace el corte por cuadro, cómo se hace el corte por secuencia. Entonces, les voy a pedir que traigan un clip de video, cualquier clip de video que puedan ustedes tener, para que ya sea después de la clase, porque no van a poder trabajar durante la clase, puedan hacer el ejercicio en el programa que tengan, ¿vale? Entonces, esto para que ya empecemos a adentrarnos, también vamos a empezar a ver más del lenguaje cinematográfico, porque como les digo, es importante que tengamos las bases de la construcción narrativa, de lo que es el lenguaje cinematográfico, y podamos ir revisando todos estos contenidos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí del montaje, de los elementos del montaje, de por qué es importante el cuadro, por qué es importante entender la yuxtaposición de imágenes, por qué es importante entender un poco la historia de cómo se fue construyendo este lenguaje? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Queda bien ilustrado? Bueno, entonces, perfecto. ¿Hay alguna duda? Perdón, ¿alguien habló? No. No.
Entonces, pues nada más, a ver, aquí en recursos, como les dije, está, perdón, el del acorazado Potemkin no está visible, déjenlo pongo. Les pongo estos videos, el documental completo que les decía, ¿no? El efecto Kuleshov, pues ya lo vimos, ya lo revisamos. El de Alfred Hitchcock es el mismo que les acabo de poner. Este de montaje correcto e incorrecto también es el que les acabo de poner. Y el video de la escena de la película de la acorazado Potemkin para que lo puedan revisar, ¿no? Entonces, digamos, de tarea es que revisen estos materiales, ¿no? De video, no tienen que hacer nada, simplemente pues disfrutarlos para que los puedan ustedes atender y tengan mayor profundización de estos contenidos, ¿vale? Vayan pensando lo de su equipo, por favor. Vayan consiguiendo también, les pido el programa para que podamos editar, quien no lo tenga, porque ya también necesitamos empezarnos a meter. Y pues estamos en contacto, cualquier cosa, chicos y chicas, ¿vale? Así vamos a tratar de que sean las sesiones muy, muy prácticas, muy contundentes. Sí necesito que también participen, que me den comentarios, que me hagan preguntas y demás, porque es importante también que podamos hacer esta interacción. Y justo cierro con una pregunta, a ver, para que me den respuesta. ¿Eso no es la edición arte invisible, ¿no? Como se le considera por acá? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Es o no es arte invisible? ¿O debería o no debería ser arte invisible? Entendiendo que por arte invisible será esto de que mientras menos evidente es el trabajo, mejor reconocido es. ¿Qué piensan de eso? Yo considero que Creo sí que es sí. porque, pues al final y al cabo, como lo acabamos de ver en todos los ejemplos y en las partes que vimos, mientras menos se note que hay edición, mejor está hecho el trabajo. Entonces, la edición es un arte invisible porque no debe de notarse que hay una edición ahí. Exactamente. En esencia, eso debe ser la edición, ¿no? Tratar de que nosotros ocultemos nuestro propio trabajo. En otros trabajos te van a reconocer, mientras más visible sea tu trabajo, mejor hecho está. El editor debe de vivir un poco en la sombra y mientras más oculte su trabajo, mejor hecho está. Ahora, también otra cosa que debemos de tener en cuenta, las nuevas tendencias de edición. Y ustedes se van a dar cuenta con los youtubers. Los youtubers, no sé si es por practicidad, por estilos, por nuevas tendencias, las ediciones son, estoy hablando y de repente corto y salgo acá, salgo acá, salgo acá. Empiezan a cortar en sus videos de una forma completamente aleatoria, completamente random, que rompe con esta esencia del arte invisible, porque ellos cortan indiscriminadamente y es un estilo que se está empezando a digamos, normalizar, lo cual también yo no quiero ser un purista y decir, no, esto es en contra del reglamento, simplemente son estilos y también el cine va adquiriendo nuevas formas, son nuevos medios, son nuevos públicos. Entonces hay que entender que también esto del arte invisible, a pesar de que es la esencia, como bien comenta Alan, ya hay como que una línea que empieza a proponer otras cosas. Y no es nuevo, en Francia, en el cine francés de los mediados de los años 50, ya se tenía esta técnica, ¿no? En películas muy, muy bohemias de hacer cortes así aleatorios y era importante. Pero ahorita lo estamos viendo como una tendencia en los videoblogs, ¿no? Pues hay que ser muy críticos de cuando veamos un video, ya sea un youtuber o una película, traten de ver esa película desde el punto de vista de la edición. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están haciendo el corte? ¿Cómo están haciendo ellos la secuencia de sus imágenes? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Por ahorrarse la edición? ¿Por ahorrarse tiempo? ¿Por hacer dinámica? Entonces les pido que analicen también todos esos videos que llegan a ver ustedes y que los vean desde el corte de vista de edición y ustedes puedan ver, ¿puedo mejorarlo? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Está muy bien hecho? ¿Está mal hecho? Para que empiecen a tener esta visión crítica, ¿no? Edith, ¿quieres decir algo? También actualmente, sí, también actualmente ya es más reconocido todo esto de la edición de video, ¿no? También ya hay premios y ya hay como, pues, galardones para todo este tipo de cosas. Ya es más reconocido todo este esfuerzo, pues. Sí. Sí, de hecho, bueno, la edición de video hay categorías dentro de los Óscares y todo eso de premio edición de video, que sigue siendo un premio menor, ¿no? O sea, está más reconocido el actor, la actriz, director, guionista. El editor es regularmente como que como les digo, es un trabajo más en la sombra.
pero es un trabajo que también tiene mucho reconocimiento y que sin duda alguna el director y el editor, si un actor se lleva bien con el editor, va a salir bien, porque un editor, si le cae mal un actor, dentro de la edición, así sea muy buen actor, lo puede perjudicar o lo puede hacer ver como, ¿no? O sea, un mal actor, un buen editor lo puede hacer como si fuera, no sé, Al Pacino o Robert De Niro, o sea, los puede potenciar porque dentro de la edición se hace magia también. Si les decía del tiburón, lo mismo pasa con los actores, ¿no? Si escoges bien las tomas, si escoges bien dónde actuó bien y puedes mezclar todas sus distintas interpretaciones, vas a obtener una mejor actuación de él. Entonces, sí es muy importante el editor dentro pues, de la industria cinematográfica. Edith, ¿quieres decir algo? Sí, profe, retomando un poquito esto de la comprensión semántica de los planos, de los cortes, el que veíamos del efecto Kuleshov. Hace poco la maestra de yo nos dejó ver la película Little Miss Sunshine y justamente nos puso un ejemplo de 3 tomas, una donde es la niña enfocada con sus ojos, otra donde es la televisión y otra donde es la niña como a la mitad para arriba, y nos dijo, a ver, ahora véanlo al revés, y sí cambia totalmente el significado. En el original era que ella aspiraba a llegar a un concurso de belleza y cambiándole el orden de los cuadros, si era como que ella odiaba o como que aborrecía, por así decirlo, los certámenes. Entonces sí, como que también tomar mucho la importancia de cómo lo ordenamos y los cortes que vamos haciendo y los planos también. Sí, sí, Edith, así es. De hecho, bueno, la verdad la construcción narrativa tiene que ver mucho con lo simbólico. La imagen es autoridad en lo que nuestro cerebro interpreta. Por eso justamente se utiliza mucho como un medio propagandístico, porque aunque sabemos de que hay efectos especiales y hay montaje, creemos lo que vemos, ¿no? Así funciona el cerebro. En la publicidad, ¿no? Nos ponen una modelo tal y creemos que con un cereal voy a estar así. O vemos a alguien haciendo 2 abdominales y digo, con eso me voy a poner bien, bien trabado, o lo que sea, ¿no? O sea, la imagen se convierte en una autoridad cognitiva y entonces como nosotros la interpretemos, pues la vamos a entender como la realidad. Pese, y eso le pasa a ustedes y me pasa a mí, que sabemos que hay trucos de magia, de efectos especiales, de manipulación y demás, y aún así decimos, ay, pero sí, sí puede pasar, ¿no? Sí puede ser de que este político sea el bueno, o sí puede ser porque lo veo muy honesto en su discurso, o esta película, qué bonita, qué buenos valores tiene, ¿no? Digo, a mí me encanta Disney, pero soy el crítico número 1 de las películas de Disney y de cómo Disney como un emporio se enfoca en hacer propaganda de todo tipo de publicidad norteamericana, ¿no? O sea, es la escuela. Televisa lo hizo aquí en México con las telenovelas, con Chespirito, con todo eso, se generan ideas, se generan estereotipos, se generan todos estos elementos y como sociedad pues lo recibimos y lo creemos tal cual. Entonces, por eso justamente el seleccionar las imágenes, el seleccionar el contexto, el seleccionar es muy, muy importante para construir historias, ideas, que es lo que vamos a hacer nosotros. No se olviden que ustedes son comunicadores y comunicadoras y que el objetivo de ustedes es justamente crear contenidos comunicativos. El cine es un producto comunicativo y a través del cine van a dar comunicación y van a dar mensaje. El mensaje que ustedes quieran dar ya dependerá pues de su criterio, de sus intenciones, de lo que ustedes quieran, pero deben de que su mensaje, el mensaje que quieran dar sea el correcto. Si quieren espantar a la gente, tienen que aprender a espantar a la gente. Si quieren darle risa, tienen que saber hacer reír a la gente. Si quieren hacer que una persona vote por una persona por el diablo, y tienen que hacer que el diablo se vea el ser más noble y más hermoso de este mundo a través de la imagen. Ya dependerá de ustedes, pero esto es el arte de saber comunicar con la imagen, ¿no? Y se hace en la edición de videos, se trabaja mucho con esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hasta ahí el tema del día de hoy. Ya les comenté lo que hay que hacer. Los que no están en plataforma tienen que estar en plataforma porque se les dijo que todas las actividades que se pidan van a ser enviadas en plataforma. El día de hoy, más bien para la próxima clase, no hay nada que entregar más que ya vayan viendo lo de su equipo y ver los documentales que están a su disposición. Y de ahí en fuera, pues nada más estamos al pendiente de cualquier cosa. Recuerden que nos vemos a las 9, no a las 7.
Recuerden que está el grupo de WhatsApp, recuerden que cualquier cosa estamos al pendiente. ¿Ok? Bien. Pues entonces, Sí, profe, gracias. estos clips que estoy grabando los voy a subir a la plataforma también para que los puedan revisar con toda calma después, ¿vale? Bueno, entonces, pues si no hay más, nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Que tenga buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Buen día. Gracias, profe. Cuídese. Ahí la vemos, profe. Bye. Hasta luego, bye bye.